¿Cómo medir adecuadamente la función renal de nuestros pacientes? En esta clase hablaremos básicamente sobre las particularidades que tienen los marcadores que utilizamos para medir la función renal y cómo utilizarlos en poblaciones especiales. Yo soy el doctor Juan Carlos Hernández Santos, soy médico egresado del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho de Puebla, soy adscrito al Servicio de Nefrología del Hospital General Regional número 36 del IMSS, soy adscrito al Servicio de Nefrología del Hospital General del ISSSTE en Tlaxcala. La situación en México de la enfermedad renal tiene un impacto muy importante. Cerca del 10% de los pacientes de la población en México tiene enfermedad renal y lo sabemos de algunos estudios que se han realizado en la actualidad. Es un grave problema de salud pública en México y genera un importante gasto del presupuesto de enfermedades de alto impacto. En la actualidad es la segunda causa de muerte ya a nivel hospitalario y es la principal causa de ingreso a unidades de segundo nivel. 2 de cada 3 pacientes que requieren diálisis no saben que tienen enfermedad renal y cada hora mueren en México 6 pacientes portadores de enfermedad renal secundaria a nefropatía diabética. ¿Por qué conviene detectar la enfermedad renal crónica a tiempo? Bueno, básicamente porque la terapia de sustitución es cara, porque no nos gustaría que los pacientes tuvieran un deterioro rápidamente progresivo y no controlado de la enfermedad renal, porque así podemos mejorar la calidad de vida y sobrevida de los pacientes y porque mejoramos su ingreso a terapias de sustitución renal. Hay enfermedades en las que desafortunadamente no podemos frenar el deterioro del filtrado glomerular, entonces sí podemos elegir de manera oportuna cuándo ingresarlos a un tipo de terapia de sustitución o bien a trasplante. ¿Cómo debemos abordar a los pacientes en los que sospechamos alteraciones de la función renal? Pues básicamente con alteraciones de las características bioquímicas y citológicas en orina y sangre y con estudios de imagen. De orina buscamos proteínas y hematuria y en la sangre alteraciones del filtrado medidas por ácido úrico, creatinina y urea y alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base. Dentro de las características bioquímicas citológicas debemos de considerar que el filtrado glomerular es acelular. Una lesión en esta pared glomerular pues involucra la lesión en la envoltura epitelial y por regla normalmente tenemos la pérdida de la integridad de la membrana basal, lo que lleva a la fuga de células del ovillo glomerular hacia la cápsula de Bowman. Las lesiones glomerulares determinan una serie de síntomas y signos: la proteinuria por pérdida de la alteración de la permeabilidad de las paredes glomerulares, la hematuria por ruptura de esas paredes glomerulares, siempre es importante saberlo, la hiperosmia por alteración en la membrana o la superficie de filtración que llevará a acumulación de productos nitrogenados y esto a síndrome urémico, etc. Edema por retención hidrosalina que puede llevar, como lo dice el siguiente punto, a hipertensión por hipervolemia y alteraciones en la hemodinamia cardiopulmonar. La proteinuria la definimos como la presencia de proteínas en orina y depende de dos factores. Uno, de factores derivados de la molécula y de otros factores anatómicos o hemodinámicos. De factores que no tiene que ver con la molécula, pues tenemos la cantidad de proteínas a nivel glomerular, la membrana, la integridad de la membrana basal glomerular y la integridad del túbulo proximal. De la molécula tenemos el tamaño, carga y forma. De la permeabilidad de la membrana es importante porque está resguardada por el endotelio, la membrana basal glomerular y los pedícelos de los podocitos. La hematuria se define como la presencia de eritrocitos en la orina. Es normal que haya de 1 a 3, aunque alguna bibliografía lo refiere como normal de 1 a 2, con un objetivo a 40 por o 400X o por más de 1000 hematíes por mililitro de orina. La sensibilidad de una tira reactiva es de casi del 100%, mientras que su especificidad no es tan alta, es del 65 al 99%. La hematuria puede ser macroscópica cuando nosotros la vemos en la orina o microscópica y se define, como lo habíamos comentado, por la presencia de más de 3 eritros por campo. Puede ser asintomática o sintomática y hay protocolos muy específicos para el estudio de cada una de ellas. La hematuria glomerular está dada por las alteraciones que tienen está determinada por los eritrocitos dismórficos o acantocitos en orina por el porcentaje y se debe básicamente a los cambios osmóticos que tiene el eritrocito a su paso a través del sistema tubular. Pudiéramos tener ruptura, trozos de hematíes, células en rodete o dianocitos y hematíes planos o aplastados con bordes fenestrados y cilindros hemáticos. Todo esto indicará que es de origen glomerular.
En parte de los estudios de la sangre, pues podemos realizar de manera característica la creatinina, que por sí sola no indica la función renal. El riñón siempre es mucho más que creatinina y eso es importante que se lleven de esta clase. Se recomienda siempre la utilización de fórmulas que estimen el filtrado glomerular siempre y cuando ésta se encuentre estable y cuando no tengamos contraindicaciones para la medición de la función renal, de las cuales ahorita hablaremos. Y podemos utilizar fórmulas como MDRD, CKD, EPIC o Croft y Gault también. Hay que entender que la creatinina se debe de medir en condiciones muy establecidas. Es como cuando generamos o cuando le pedimos a un paciente la determinación de glucosa. El paciente tiene que estar en ayuno, tiene que haber suspendido por lo menos en ese momento la toma de antidiabéticos o insulina para que podamos tener la glucosa basal. Lo mismo sucede en los pacientes en los que queremos medir la creatinina para estimar la función renal. El paciente debe estar hidratado idealmente. Hay algunos medicamentos que debemos de evitar como la ranitidina, cimetidina, trimetoprim para evitar las fluctuaciones del nivel de creatinina en sangre por mala eliminación tubular. Idealmente el paciente no debería haber estado con algún proceso infeccioso, esto para que no tengamos algunas confusiones al estudio de la orina. Y pues nada más cuando seleccionamos estudios de la orina, bueno, que la orina no pase más de 2 horas de haberse emitida hasta que pueda estar en el laboratorio. En condiciones normales nosotros medimos creatinina o tomamos creatinina para medir función renal, que como les había comentado es un error, pero bueno, vamos a analizar por qué llega a ser un error la creatinina y qué elementos tenemos para medir la función renal a partir de creatinina. Esto es solamente por cuestiones didácticas y hablaremos que la sangre antes de llegar al riñón tiene 5 bolitas de creatinina. A su paso por el riñón es capaz siempre de eliminar 4 bolitas de creatinina y siempre nos quedaremos con una. Entonces, el filtrado glomerular se cataloga como la fracción de la proporción entre lo que se tenía que eliminar y se eliminó. De esta manera la producción de creatinina la medimos como la orina de 24 horas más la cantidad de creatinina en sangre. La función la vemos, como les había comentado, como la fracción eliminada por tiempo. La fracción de creatinina eliminada por tiempo. Así es que si en condiciones normales nosotros tenemos antes de que llegue la sangre al riñón 5 moléculas de creatinina y tenemos una molécula de creatinina después de que la sangre sale por el riñón, consideraremos que 4 moléculas de creatinina se eliminaron, ¿cierto? Y eso en condiciones siempre sería normal, aparentemente. Ahorita nosotros podríamos decir para este paciente que tiene una función renal al 100%, porque ya dijimos que venían 5, se eliminaron 4, retuvimos 1 y que 1 siempre es normal. 1 de creatinina siempre es normal y eso prácticamente se aplica a cualquier paciente adulto para valoración nefrológica o que incluso pueda tener un poco menos de creatinina en condiciones especiales. De esta manera, y si la eliminación de creatinina fuera predecible y fuera matemática, entonces tendríamos que si el paciente acumula 2 moléculas de creatinina, eliminaría 3 y entonces tendríamos un 75% de función, ¿verdad? Y si nada más eliminamos una, diremos que tiene el 25% de función porque pues ahora se acumula la mayor cantidad de moléculas de creatinina teniendo 4 en la actualidad. Entonces, si tenemos 1 de creatinina, el riñón funciona al 100% siempre. Esta es la duda que siempre tenemos que tener y esto es lo que siempre, esto es por lo que hemos realizado esta clase. Es para que podamos distinguir en qué condiciones confiar en un marcador y en qué condiciones no conviene hacerlo y cuáles son las luces y sombras de este mismo marcador. Y no es cierto que uno de creatinina, una molécula de creatinina represente una función renal normal. Para su sorpresa, en pacientes adultos, cuando una persona puede tener 1 de creatinina con 2 riñones y puede seguir teniendo 1 de creatinina con 1 riñón. Esto es que necesitaríamos perder un 50 de masa renal funcional para que la creatinina pase por arriba de 1 y para que normalmente nosotros apenas lo estemos detectando. Es importante que recuerden que la creatinina no es el mejor marcador de función renal, es un marcador que utilizamos pero no es el mejor, es tardío y no representa la función global del riñón, solamente una y es filtración glomerular.
Si nosotros tuviéramos una boleta de creatinina y fue la única que tuvimos y que nosotros pudimos medir, entonces, bueno, este riñón no sirve, no funciona. Normalmente, perdón, le retraso. Normalmente necesitamos 3 componentes para medir la creatinina. La creatinina resultante de la creatinina en sangre y orina. Así funciona la depuración de creatinina en orina de 24 horas. En la orina de 24 horas nosotros sabemos qué creatinina tiene el paciente, qué creatinina tiene la orina y a partir de ecuaciones podemos estimar cuánto tenía la creatinina, cuál es la generación de creatinina medida como creatinuria que se mide en miligramos por kilo por día. Si es cierto, díganme ustedes, ¿quién tiene la peor función renal? Tenemos un paciente de 6 meses, un paciente de 72 años y un paciente de 34 años. Todos con creatinina de 1. Pues definitivamente la peor función renal la tiene nuestro paciente de 6 meses. Porque si nosotros tenemos una capacidad de eliminación establecida, el paciente con 1 de creatinina, este paciente de 6 meses, como es chiquito, esto es un ejemplo, solamente para cuestiones didácticas, produce 10 de creatinina y se queda con 1, quiere decir que elimina 9. Este señor produce como 70 de creatinina y se queda con 1. Y este luchador, como está mucho más grande y tiene mucha más proteína, ha de producir como 150 y se queda con 1. Este elimina 150, este elimina como 70 y este elimina solamente como 9. No se confundan con los valores de referencia de los laboratorios, porque muchas veces los valores de referencia genéricos llegan a ser como el valor normal de creatinina es de 0.6 a 0.9, pero no considera la fuente de la creatinina, el paciente, que es lo importante. Entonces recapitulemos. La creatinina es solamente el resultado de la cantidad de creatinina que se genera y la cantidad de creatinina que se elimina, es el resultado de esta resta. Este paciente, por ejemplo, habíamos quedado que produce como 10 de creatinina, se queda con 1, quiere decir que elimina 9. Este paciente de 72 años que produce 70 de creatinina, se queda con 1, elimina 69. Y este paciente que está más grandote porque tiene una mayor masa muscular y seguramente su ingesta de proteínas es mucho más grande, tiene 1 de creatinina y produce 150, esto quiere decir que elimina 140, ¿sale? Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que podamos ir reflexionando sobre esta situación. El caso 1 es una mujer con un cuadro enteral. Se trata de una mujer de 74 años, es diabética, de 20 años de diagnóstico, en control con glibenclamida metformina. Tiene una glucosa en ayuno de 118 con una hemoglobina glucosilada alfa 1C de 6.5. Acude por un cuadro enteral y presentó elevaciones térmicas no cuantificadas 6 horas previas a su ingreso. Tiene una TA de 120-80 con frecuencia cardíaca de 88, respiratoria de 16, temperatura de 36.5 y pesa 54 kilogramos. La paciente, como la vieron en la foto, pues se encuentra bastante estable, con una buena coloración de tegumentos, sin edemas, se encuentra regularmente hidratada, neurológicamente íntegra, sin datos al momento de su valoración que sugieran compromiso cardiopulmonar, el abdomen blando, depresible, con la peristalsis ligeramente aumentada y extremidades hipotróficas, que podría atribuirse a la edad. Los datos de laboratorio son estos: tiene hemoglobina de 13.8 con leucos de 10.5, la glucosa se encuentra en 105 con urea de 130, la creatinina en 2.3, la glucosa tiene 150 el sodio en 150 con potasio de 5.8, cloro de 124, calcio de 8.8 y fósforo de 6. La gasometría con acidosis metabólica por un bicarbonato de 2. El examen general de orina con una densidad de 1.020 y proteínas de 30 miligramos sobre decilitro. Revisen bien los laboratorios porque ahorita voy a necesitar que generemos una propuesta de diagnóstico para el paciente. Les recuerdo, es una paciente que llega por un cuadro enteral, tiene 74 años y tiene diagnóstico de ser diabética. Los últimos laboratorios reportados tienen una glucosa en ayuno, de 118 con una hemoglobina glucosilada alfa 1C de 6.5. Entonces, estos son sus laboratorios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en la paciente? La paciente cursa con un síndrome urémico, tiene una gastroenteritis infecciosa más una enfermedad renal crónica agudizada, la gastroenteritis más una enfermedad renal crónica estadio 5,
estadio 4 o tiene nefropatía diabética. ¿Cuál creen ustedes que es el diagnóstico correcto de nuestro paciente? Regresamos a los laboratorios. Tiene una urea de 130 con una creatinina de 2.3 y tiene 74 años nuestra paciente. Revisemos. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular en nuestra paciente? Realícenla. La pueden hacer con fórmulas de Cockcroft-Gault, con MDRD o con CKD-EPI. Seguramente tienen un teléfono a la mano en este momento, un smartphone, o pueden tomar una pestaña, abrir de su navegador una pestaña y entrar a Google y entrar a una calculadora que les ayude a estimar el filtrado glomerular. Estos son los resultados. Tenemos que por CKD-EPI depura 20 mililitros minuto, por MDRD4 21 mililitros por minuto y Cockcroft-Gault 18 mililitros por minuto. ¿En qué estadio está nuestro paciente? Esta es la tabla para que de pronto tengan una idea de, pues rápido, ¿verdad? Para que los podamos catalogar en base al filtrado glomerular. Recuerden que la enfermedad renal crónica se estadifica en 5, de acuerdo a la velocidad del filtrado, que se mide en mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, ajustado a la superficie corporal de los pacientes. Nuestra paciente tenía 2.3 de creatinina y tenía filtrados, por la fórmula que ustedes decían, entre 18 y 21 mililitros por minuto, y eso la centraba básicamente en estadio 4 con un filtrado entre 15 y 29 mililitros por minuto, que es un descenso grave del filtrado glomerular. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna objeción con respecto a esto? Este sería el abordaje común, digamos, o esto es lo que normalmente hemos tenido en áreas de consulta o de urgencia. Mi objetivo es que ayudarlos a detenerse un poco en algunas situaciones que pueden tener un impacto positivo en el diagnóstico y manejo de los pacientes. Entonces, ¿el paciente está en estadio 4? Pues no. Para poder estadificar al paciente es importante tener nosotros un planteamiento sobre qué le pasó a la paciente. Si consideramos que los pacientes tienen falla renal aguda, no podemos estadificar a la paciente porque básicamente la estadificación es para enfermedad renal crónica con deterioros por más de 3 meses y definitivamente podría realizarse en pacientes con lesión renal aguda. Hay otras situaciones que nos obligan a no confiar en la tasa de filtrado glomerular, por ejemplo, cuando tenemos índices de masa menor a 19 kilos por metro cuadrado o cuando tenemos pacientes con obesidad con índice de masa por arriba de 35 kilogramos por metro cuadrado. Cuando los pacientes están amputados, tienen pérdida de masa muscular o enfermedades musculares o parálisis, tampoco, porque la generación de creatinina no es constante. Y acuérdense que nosotros partimos de constantes. La insuficiencia renal aguda también es una contraindicación, básicamente porque la estadificación solamente sirve para generar acciones en el paciente que va a tener un deterioro progresivo. Los pacientes con enfermedad renal aguda no, porque muchas veces es potencial reversible, a pesar de que se queden con algunos riesgos. El embarazo, la hepatopatía grave, el edema generalizado o ascitis contraindican la medición del filtrado glomerular de manera calculada. Estos siguen siendo los laboratorios de nuestro paciente. Entonces, el paciente tiene enfermedad renal aguda o crónica. Nosotros, a favor de la paciente, podemos decir que la relación BUN-creatinina es de 26.41 y que lo normal es de 20, lo que indicaría un factor prerrenal, que coincide mucho. La paciente llega deshidratada, tiene un sodio de 150, debe tener un déficit de agua muy importante. Recordemos una situación importante. Este es un paciente euvolémico. Este es un paciente hipovolémico y la hipovolemia está definida por la pérdida de volumen, disminución en la presión arterial y venosa, lo que conlleva a una activación en la producción de vasopresina o hormona antidiurética, lo que generará retención de agua para darle volumen a nuestro cuerpo y activará el sistema renina-angiotensina a través de la activación simpática para aumentar la reabsorción de sodio y agua. Y de esta manera restituir el volumen, lo que mejorará la presión. Veamos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona genera angiotensina 2, que es un potente vasopresor, y de esta manera se activará la aldosterona, lo que aumentará la retención de sodio y agua, que son grandes moléculas que pueden aumentar la reabsorción de sodio y agua.
El sodio se reabsorbe al aumentar su paso a nivel de la médula renal y genera una médula francamente hipertónica. No se lograría nada más con sodio, por lo que debemos de esperar la recirculación de urea a través de la médula renal, lo que aumenta su tonicidad y en el túbulo colector o en los segmentos más distales la absorción de agua mediadas por acuaporinas y favorecidas por vasopresina. Entonces es común que nosotros veamos a los pacientes deshidratados con una mayor ganancia de urea y de sodio por la disminución, por una ganancia neta de sodio con pérdida secundaria del volumen, ¿no? De hecho, precisamente esto genera las alteraciones en los pacientes. La testosterona, genera un aumento en la reabsorción de sodio y un aumento en la pérdida de potasio e hidrogeniones, hasta un punto en el que se deteriora el filtrado y ahora aumenta también el nivel de creatinina, genera acidosis metabólica y ahora ya tenemos hipercalemia con el paciente. Y eso justifica el bicarbonato de 12, el sodio 150 y el potasio de 5.8. La depresión de volumen pura, por definición, generará en los pacientes alcalosis metabólica hasta antes del deterioro del filtrado. En este paciente, en teoría, ya tenemos deterioro del filtrado glomerular. Además, por el sodio 150 tenemos un déficit de líquidos de manera muy importante. En ella tenemos 1.620 mililitros de manera calculada. Entonces tenemos argumentos para decir que la paciente tiene una enfermedad renal crónica, seguramente secundaria hipovolemia, que no la podemos estadificar, no sirve su estadificación y en realidad la recomendación es tener precaución cuando medimos la función renal en pacientes mayores de 65 años porque no podemos corregir la sarcopenia a nuestras fórmulas de cálculo. ¿Le harían algún estudio complementario? Hay quienes todavía se detienen a esperar la depuración de creatinina en orina de 24 horas, que en realidad no sirve. Sirve bajo condiciones muy puntuales, hay que estar pendiente de que haya una correcta recolección de la orina de los pacientes. Es muy difícil y además genera muchas dudas. Tenemos que tener mucha experiencia en el manejo y en el cálculo de la depuración de creatinina para que la podamos utilizar adecuadamente. La depuración de creatinina no debe ser utilizada como único parámetro para valorar la función renal. La estimación del filtrado a través de ecuaciones es mejor índice disponible en la práctica para evaluar la función renal. La medida de depuración de creatinina por recolección de 24 horas no valora, salvo en determinadas circunstancias, la estimación del filtrado obtenido a partir de ecuaciones. Entonces, las ecuaciones son un buen método para medir la función renal de nuestros pacientes. A la paciente, por supuesto, además se le hizo un ultrasonido renal, aunque pareciera que solamente tenía un cuadro enteral. Bueno, pues se decidió complementar el estudio de la función renal con un ultrasonido en el que podemos ver una adecuada diferenciación. Bueno, tenemos un adecuado grosor cortical en cuanto a las características propias del paciente. Por supuesto, no es un riñón de 30 años, el riñón también cambia por edad en cuanto al tamaño y influyen mucho también las circunstancias de hidratación para ver bien ecográficamente a la paciente. Digamos que es un riñón no terminal o no se ve muy crónico y además se le hicieron estudios en orina que fueron proteínas. Se le realizó una determinación de proteínas y tuvimos que tenía 149 miligramos día y una albúmina de 24 horas de 29 miligramos día. Entonces, la excreción urinaria de proteínas debe elaborarse de modo preferente con el cociente albúmina creatinina, porque genera grandes problemas. En realidad tampoco lo hacemos ya la recolección de proteínas en orina, salvo cuando tratamos a pacientes con proteinurias muy importantes y para valorar el grado de ascenso o descenso con retos de tratamiento. El cociente representa una buena estimación de la proteinuria y evita la necesidad de recolectar orina 24 horas, que eso genera un enlentecimiento en el diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tuvo nuestra paciente? Bueno, la probabilidad más alta es que haya tenido una enfermedad renal crónica agudizada. Definitivamente no se encontraba en estadio 5 por depuración, en estadio 4 no, porque hablábamos sobre que teníamos un cierto evento desencadenante y que parecía muy agudo, ¿no? Se continuó con hidratación de la paciente, se continuó con solución glucosada al 5%, 1.500 mililitros en 24 horas y aporte de líquidos por vía oral. La paciente presentó remisión de la sintomatología, motivo de ingreso 24 horas después y se tomaron laboratorios de control.
Los laboratorios de control mostraron una hemoglobina de 12.1 con leucocitos de 5.7. La glucosa había disminuido discretamente a 78, la urea también disminuyó y la creatinina mejoró hasta 1.3. El sodio en 137, recuerdan que teníamos hipernatremia, también ya disminuyó, el potasio disminuyó y la gasometría pues aumentó la cantidad de bicarbonato. El examen general de orina sin proteínas con una densidad de 1.010. Un mes después, la paciente tenía una creatinina de 0.9 con una depuración por CKD-EPI de 63 mililitros minuto. La pregunta es entonces, ¿la paciente tiene enfermedad renal o tiene nefropatía diabética después de esto? Le regreso la diapositiva previa. A un mes, después de que el riñón se recuperó plenamente, tiene por CKD-EPI 63 mililitros minuto de función de filtrado glomerular medido por creatinina, estimado por creatinina. Y mi pregunta es, ¿tiene enfermedad renal crónica o tiene nefropatía diabética? Si tuvieran que decidir, ¿ustedes qué dirían? Y la respuesta es que no. A pesar de que tenga 63 mililitros minuto, el filtrado glomerular disminuye con la edad. Si teníamos una paciente de 74 años, el filtrado disminuye 1 mililitro por año después de los 40 años de manera genérica, digamos. Entonces tendríamos que disminuir 74, menos 40, eso nos da 34, y los 34 disminuírselos a 100, entonces entre 34 nos da 66 mililitros por minuto. Otra de las definiciones de la enfermedad renal crónica es la disminución del filtrado por menos de 60 mililitros minuto. La paciente tenía un filtrado glomerular esperado para la edad aproximadamente de 66 mililitros por minuto y teníamos un filtrado de 64 mililitros por minuto. Así es que bien podríamos decir que la paciente no tiene daño renal y que más bien tiene un descenso del filtrado acoplado a edad. Hablaremos de otro caso. Es un hombre de 23 años en estudio por dolor en región lumbar de 2 semanas de evolución. Clínicamente sin relevantes, tiene una TA de 120/70 con una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, respiratoria 16, temperatura de 36.5, mide 1,72, pesa 75 kilogramos. Como parte del estudio se le realizó una radiografía de columna lumbar que salió normal, ultrasonido con datos de pielonefritis crónica y tiene un laboratorio con hemoglobina de 14, urea de 38 con creatinina de 0.4 y el examen general de orina normal. La pregunta es, ¿tiene enfermedad renal crónica nuestro paciente? ¿Sí o no? Le regresa a los laboratorios previos. Y bueno, la presentación del caso es un paciente de 23 años que llega con dolor en la espalda de 2 semanas de evolución. Dentro de los laboratorios, pues esto es lo importante, ¿no? Tiene punto de creatinina, que la verdad es una creatinina muy cómoda, está muy bajita, urea de 38 y el examen general de orina normal. El ultrasonido dice que tiene cambios por pielonefritis crónica, pero bueno, pues los cambios en realidad hay que verlos nosotros por ultrasonido, porque a veces no los pueden reportar de manera diferente, es mejor nosotros verlo y acoplarlo a la situación que vive el paciente con una radiografía de columna lumbar normal. Entonces, ¿el paciente tiene enfermedad renal crónica o no? Y la respuesta es que sí. Porque sí, ¿cuánto depura el filtrado? ¿Cuánto depura por creatinina nuestro paciente? Ahorita que tienen calculadora seguramente necesito que realicen ese ejercicio. ¿Cuánto depura con 0.4 de creatinina? Y la respuesta es que por MDRD depura de 267 mililitros minuto y por Cockcroft y Gault 305 mililitros minuto. ¿En qué estadio está? Pues está en estadio 1. ¿Cómo o qué hay que hacer? Pues hay que hacer estudios complementarios. A pesar de que el examen general de orina es normal, se le hicieron proteínas en orina de 24 horas y obtuvimos 126 miligramos día. ¿Algún otro estudio que le quieran hacer al paciente? Y pues nosotros le hicimos albúmina en orina que salió en 104 miligramos por día. La albúmina debe ser menos de 30, no, la cantidad de proteínas normal en orina es 150 y de los 150 siempre debe haber menos de 30 miligramos de albúmina. En este paciente tenía 126 miligramos de proteínas, pero 104 eran albúminas. Eso es algo totalmente anormal y eso quiere decir que el paciente tenía albuminuria. Y obviamente es un dato de enfermedad renal crónica y establece
hiperfiltración patológica, el paciente tenía un daño con un filtrado mayor a 90, como lo dice el estadio 1, aunque no sabemos específica, habría que seguirlo estudiando, pero bueno, nuestra misión era definir si el paciente tenía enfermedad renal crónica o no. Y bueno, vamos con el caso número 3, que es una mujer con infección del tracto urinario. Es una mujer de 45 años, sin antecedentes patológicos de interés y acude porque siente molestias para orinar. Clínicamente la paciente tiene una TA de 110/70 con una frecuencia cardíaca de 88, respiratoria de 16, tiene una temperatura de 36.5 con un peso de 70 y mide 1.50, con buena coloración de tegumentos, hidratada, no edemas y no falla cardiopulmonar. Los laboratorios que tiene la paciente tiene creatinina de 0.9 con urea de 45, el examen general de orina con una densidad de 1.005 con un pH de 7, proteínas de 100, eritros de 4 a 5, leucos de 10 a 20 por campo y células epiteliales una cruz, con una depuración medida de 35 mililitros por minuto con un volumen de 790 y una creatinina urinaria de 145. Ahí les dejo los laboratorios para que los reflexionen. La pregunta es, ¿la paciente tiene enfermedad renal crónica o no? ¿Qué opinan ustedes? Les voy a volver a regresar a los laboratorios. Acuérdense, los laboratorios tenían 100 de proteínas, pero tenía un montón de leucos y células epiteliales. Tenía una depuración de 35 mililitros minuto con un volumen de 790 y una creatinina urinaria de 145. Y pues la verdad no es diabética ni hipertensa, tiene 45 años y solamente llega porque ella sabe que tiene una infección urinaria, lo podría decir, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Tiene o no enfermedad renal crónica? Y la respuesta es que sí tiene enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que podríamos sospechar. Hay que hacerle más estudios. Ahorita les voy a dar algunas situaciones. Miren, básicamente porque tenía proteínas en orina. Las proteínas no son sinónimos siempre de problemas. Hay causas de proteínas fisiológicas o de proteína fisiológica, pero cuando nosotros suponemos que el paciente del caso previo de esta paciente, les voy a dejar los laboratorios, dicen, bueno, igual y tiene una pilonefritis, que no es necesariamente así, pero bueno, tiene una infección de vías urinarias complicadas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues darle tratamiento y demostrar que la proteinuria puede disminuir. Normalmente esta cantidad de proteína se me hace muy alta y siempre hay que estarla revisando, siempre. Obviamente la paciente llega molesta, muchas veces llegan muy molestas, muy deshidratados, tienen fiebre, mucho dolor y bueno, pues son condiciones que podrían aumentar la cantidad de proteínas de manera fisiológica en la orina, pero para estos rangos es en realidad muy elevado. De cualquier forma, se le da tratamiento con antibióticos, se le repite el examen general de orina o en ese momento se le pide una cuantificación de proteínas en orina de 24 horas que jamás tendría que superar el gramo, idealmente si es por fiebre o cuestiones por infecciones urinarias altas, y esta paciente tenía 2.430 miligramos día, que tenía una proteinuria muy importante. Siempre eso es importante y es un error en la consulta diaria, que no se sospecha que el paciente tenga enfermedad renal de base y que además tenga una infección urinaria. Hay alteraciones en la estructura y en la función que pueden condicionar infecciones urinarias complicadas o recurrentes y esta es una. Si el paciente no se diagnosticó con una enfermedad glomerular de base, tiene proteinuria o alguna enfermedad renal de base, tiene proteinuria, tiene hipostenuria o llega a tener glucosuria, proteinuria, pues obviamente tiene mucho mayor riesgo de tener infecciones urinarias complicadas o de repetición, además asociando que los pacientes muchas veces ya no tienen una adecuada acidificación de la orina, pues es peor, ¿no? Vamos con el caso 4, es una mujer con dolor lumbar. Es una mujer de 55 años, llega también porque le duele la espalda, no tiene antecedentes de interés ella ni sus familiares. Dentro de la exploración física tiene buena presión arterial, pesa 54 kilos, mide 1,62, clínicamente sin relevantes, no dolor a la percusión de las fosas renales, solo Bragard positivo. La BH y electrolitos son normales, con una glucosa de 88, urea de 45, con creatinina de 1 y el examen general de orina, pues una densidad de 1.020, sin proteínas, con eritrocitos 1 por campo y leucos 2 o 3 por campo. Como parte del estudio se realizó un ultrasonido renal en el que se demostró un quiste simple del riñón derecho.
Y nuevamente la pregunta es, ¿tiene enfermedad renal crónica nuestro paciente? ¿Sí o no? Les voy a regresar al ultrasonido. Ya les había comentado, hay una adecuada diferenciación corticomedular, nada más la presencia del quiste del riñón derecho, la de los laboratorios de sangre y orina, la química y electrolitos son normales, y la VH y los electrolitos normales, la glucosa con 88, la creatinina en 1, tiene un pH de 5.5 con una densidad de 1.020, sin proteínas, eritos por campo y con leucocitos de 2 a 3. ¿Qué opinan ustedes? La respuesta es que no tiene enfermedad renal crónica. La enfermedad conlleva un riesgo de deterioro y esta paciente tenía un quiste que no involucra un quiste simple, no es enfermedad renal crónica. Perdón, permítanme que me retroceda un poquito, se me olvidó comentarles algo que es de suma importancia con el caso previo. Las proteínas en este caso, en la paciente que llegó porque tenía molestias urinarias, no es solo la presencia de proteínas en orina. Tal vez todos hubieran dicho que era por la depuración medida de creatinina, pero esta depuración está mal hecha. Por eso siempre les pido que ustedes mismos realicen la depuración de creatinina. La depuración de creatinina se realiza multiplicando el volumen en orina de 24 horas, que en esta paciente es de 790, por la creatinina urinaria, que es de 145. Lo dividimos entre 1440, que son los minutos día, y entre la creatinina sérica, que es, en realidad el resultado no son 35 mililitros minuto, son 88.38. Repitamos, volumen en orina de 24 horas por creatinina urinaria entre 1440 entre creatinina sérica y nos da 88.38. No son los 35 mililitros minutos, que muchas veces nos puede confundir. Recuerden que para realizar la depuración de creatinina, siempre necesitamos creatinina en sangre y creatinina en orina. Bueno, pues ahora sí retomando, esto es nuestro caso que habíamos comentado, el paciente no tiene enfermedad renal crónica y la enfermedad conlleva un riesgo de deterioro del filtrado glomerular. Muchas gracias.